RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Artes en Contexto, un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás arte comunitario, expresión digital, arte sonoro, gestión cultural, arte y política, audiovisual, artes vivas, artes y comunicación. Todo esto y mucho más en Artes en Contexto. Hola a todos, bienvenidos a este espacio, bienvenidos a este podcast que vamos a tener el día de hoy con Julián, con Julio, para hablar acerca del Salón Nacional en su versión número 46 que se llevó a cabo cerca del río Magdalena. Julián, cuéntanos un poquito de quién eres tú para que por favor también se presente Julio al terminar. Ok, hola, yo soy Julián Incapié, soy artista plástico de Armenia, pero en este momento resido en Cali, donde estudio artes plásticas en Bellas Artes. Hola a todos, mi nombre es Julio, yo soy fotógrafo conceptual, nacido en Barranquilla y caleño por adopción. Ok, Julián, cuéntanos un poquitico qué es el Salón Nacional de Artistas. Bueno, pues el Salón Nacional de Artistas surge en Colombia más o menos entre los 70 y los años 80, como una apuesta por visibilizar, digamos, los artistas contemporáneos de la mano de una importante crítica de ese momento, Marta Traba, y que ahora pues ha mutado y digamos que en sus versiones, de algunas versiones para acá, el salón se ha ido moviendo a través de varias ciudades de Colombia, exponiendo así como diferentes lugares y artistas locales, así como también internacionales, eh, pues del arte contemporáneo. Julio, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión respecto a que estos espacios sean abiertos para hacer exposiciones de arte? Bueno, Carlos, mira, hay que partir de algo y es el concepto de por qué necesitamos el arte, ¿sí? Y por qué Colombia, siendo Colombia un país con tantas necesidades, prioriza o destina recursos para el arte. Hay un marco de referencia de pensadores. Aristóteles decía que el arte imita la vida, ¿sí? Y más adelante Oscar Wilde dijo que la vida imita al arte, ¿sí? El arte nos ayuda a ver en un espejo nuestra realidad y nuestras condiciones. Platón decía que aquellos que son capaces de ver más allá de las sombras y las mentiras de su cultura nunca serán comprendidos y mucho menos creídos por las masas. Es importante que se considere el arte como una forma de autoconcebirnos y una forma de criticarnos a nosotros mismos, ¿sí? Una forma de observarnos objetivamente a través de lo que se proyecta en imágenes, en materiales, en puestas en escenas, en piezas que construyen los artistas, en fotografías, en canciones, bueno, en una cantidad de formas de expresión de arte y que, por ejemplo, este salón permite recoger. Colombia es un país que se ha enceguecido a sí misma para verse, para opinarse, o las opiniones pueden ser tan variadas como tan sesgadas. Sin embargo, el artista es ese héroe que muestra otra realidad, que llega a una reflexión irrefutable. Lo que ves, no hay una palabra que puedas contradecir, ¿sí? Es algo que te permea, que entra en tu mente, entra en tu psique y te deja un mensaje o por lo menos te cuestiona frente a tus posiciones y a tus certezas. Esa es la necesidad del arte en Colombia. Ok, Julián, después de haber escuchado la intervención de Julio, ¿qué tanto de lo que él expresó crees que aplica para esta versión? Pues bastante, digamos, visto desde varios puntos. En primera instancia, es como que quisiera anotar la apuesta del salón en este año por hacerlo a través, como ya dijimos al principio, a través del río Magdalena, lo cual en un principio era un proyecto bastante ambicioso que visto, digamos, desde el punto de vista de los artistas como tal, era, era bien complejo porque pues tenía como varias, no se sabía muy bien cómo se iba a llevar a cabo. Mm, el salón pues entonces abarca desde donde nace el río Magdalena, ¿cierto? En
Es pues como por el Cabo, en el macizo colombiano, gracias, hasta su desembocadura pues en el Atlántico, ¿no? Cerca de Barranquilla. Y por eso hay varias ciudades intermedias que son parte o sede, digamos, del salón. Y entonces allí, en primera instancia, creo que hay un gesto como descentralizar esa idea del arte que se lleva solamente en las ciudades grandes de Colombia o que solamente existe en circuitos de ciudad y llevarlo más a, digamos, a las comunidades o a las regiones más apartadas donde de pronto no hay la posibilidad de apreciar ese tipo de manifestaciones de manera real, sino solamente tal vez a través de fotos o a través de redes sociales. Entonces, como esa idea de descentralizar el salón, creo que en primera instancia, pues como que hace mucha referencia a lo que Julio nos acaba de mencionar. Por otro lado, pues también está como es la, digamos, la curaduría o toda la puesta de las obras que estuvieron allí, puesto que muchas de ellas, pues en torno a reflexión al salón, pues también tenían como una reflexión más profunda en torno al tema medioambiental y todo lo que atraviesa el salón en este tema. Hay algo importante también allí, Carlos, que vale la pena rescatar y mencionar, y es que el río Magdalena era en antaño la vía, la carretera principal de comunicaciones en el país. Los correos viajaban por ahí, la navegación traía a las personas del interior del país hacia la costa, hacia el litoral, al litoral atlántico, perdón, y viceversa. La gente también regresaba a ciertas partes por donde el río era navegable, ¿sí? Hoy por hoy esas vías se vinieron abajo, esas vías de navegación no son, ya no son las acostumbradas, ¿cierto? Y como decía Julián, hoy son zonas olvidadas del país. Es decir, esta escogencia me parece a mí que no es tan caprichosa, esta escogencia es mostrar lo que alguna vez fue Colombia y en su contexto histórico, y por eso te decía la parte de cómo el arte nos confronta con nuestros miedos, con nuestros olvidos, con nuestras formas en las que estamos haciendo las cosas. Las líneas de trabajo, las curadurías que aparecieron, recogen incluso historias de violencia, ¿sí? De cómo las vivieron estas comunidades que en algún momento fueron las comunidades opulentas. Y creo que, si mal no estoy, creo que estaba también Monpós en el Atlántico, ¿cierto, Julián? Sí. Está Monpós. Monpós es un patrimonio histórico de la humanidad. Así se considera, ni siquiera de nuestra nación, sino de la humanidad. Entonces, si mal no estoy. Bueno, tiene un reconocimiento así por la UNESCO, y son zonas que se olvidaron, ¿sí? Este ejercicio que hace el Salón Nacional de Artistas pone en manifiesto cómo continuó la vida allí y cómo es hoy, después de tantos años de olvido, ¿no? Después de tanto subdesarrollo para esas regiones, ¿sí? Se devuelven de sacarlo de las grandes capitales, como dice Julián, de Bogotá, por ejemplo, donde están los museos más grandes, donde el abanico de posibilidades en visitar y estar en contacto con el arte son mucho mayores que en estas pequeñas localidades y poblaciones, y también visibiliza eso que se quedó allí, eso que hoy ya no hace eco, pues se dice, sí, mira, aquí estamos y todavía estamos de alguna forma resistiendo y mostrando lo que somos a través del arte. Creo que eso es importante también rescatarlo, ¿no? La ubicación, el espacio, no es la misma pieza. La pieza cambia su contexto en el momento en que la expongo en el lugar donde más álgido es la situación, cuando está reflejando una violencia, cuando está reflejando una situación social muy específica o una costumbre en su misma zona, a cuando la llevo a otra parte, cuando la traslado a una capital de otro de los departamentos a mostrarla, pues la pieza sale de su contexto. Y hacerlo así en sus lugares, pues también tiene un significado para las personas y para los mismos artistas. Ya para ir terminando este podcast y darle cierre, hablemos un poquito del tema curatorial. ¿Qué curatoría les pareció más interesante o cuál fue la que llamó la atención de ustedes? Bueno, yo te podría decir, Carlos, que me llama la atención, y precisamente en el ejercicio de lo que te contaba al principio, esta curaduría de asimetría, ¿sí? Asimetría se atreve más y lleva incluso a plantear a futuro qué puede ocurrir con los cambios ambientales que se están generando en la zona. Es decir, el arte aquí está funcionando como denunciante
pero a la vez está colocando un panorama y un escenario que no hemos imaginado. La transformación se da, a veces dice que se deben transformar los espacios, se deben transformar las costumbres, las culturas, pero transformarlas ¿a qué? Y fíjate que el arte, en este caso, esta curaduría, permite que nos podamos plantear a futuro hacia qué vamos o hacia qué va a llegar. Esta pieza me parece muy interesante por esa razón. Julián, ¿tú tienes alguna opinión respecto a lo que acaba de decir Julio y al tema curatorial? Bueno, pues creo que, digamos que en esta curaduría en específico, el tema medioambiental pues es evidente, sobre todo pues como en esa relación al páramo y lo que significa para el río. Finalmente pues los páramos también como son lugares de nacimiento de los ríos y por ello pues como que hace muy importante hablar también sobre el cuidado y la preservación pues de este tipo de ecosistemas. ¿Qué es lo que hacen como digamos los artistas que están allí participando de, de esta curaduría en específico? También pues algo que yo quisiera resaltar de este salón en particular, que no había visto en versiones anteriores, y es que claro, digamos al tener ese componente descentralizado de las ciudades, los salones siempre van acompañados de unos laboratorios a los cuales como el público se puede acercar de una manera digamos más didáctica al arte. Pero en esta ocasión cuentan con unos tutores o pares, creo que le llaman, locales, es decir, un artista que ya tiene una formación, que de pronto tiene o algún laboratorio que pueda desarrollar con la comunidad, tiene un par local específico de cada uno de los lugares donde se desarrolló el salón, para que lo acompañe en una labor con la comunidad. Entonces, digamos que el arte también se convierte en un medio que puede ser didáctico, que puede ser transformador de pensamiento, no solamente desde la experiencia visual o sensorial que se pueda tener con las obras, sino también más emocional. Interesantísimo, muy interesante. Ok, ya con esto damos finalización al podcast. Un agradecimiento especial a Julián, a Julio, por haber participado, por haber hecho parte de este espacio y por haber expresado sus conocimientos y sus opiniones respecto al Salón Nacional en su versión número 46. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos y Julio. Carlos, muchas gracias por la invitación, Julián. Mucho gusto compartir contigo. Que estén muy bien. Hasta luego.